Hoy también la religión se ha convertido en un negocio, ¿o no? Porque hoy día lo que más importa, ¿qué es, hermanos? El dinero. Y lo más santo es el diezmo. Y lo más santo es la ofrenda, el pacto. Y no importa, hermano, cómo tú vivas. Hay hermanos que comen cerdo. Hay hermanos que comen conejos. Y los hermanos evangélicos dicen, hay que comer el cerdo y el conejo. Con acción de gracias todo está purificado y no le llames común, inmundo, aquello que Dios ha purificado. Hay falsos conceptos, falsas enseñanzas. Ahora, el Señor hizo 2 purificaciones. La primera purificación fue en esta Pascua. ¿Y cuándo fue la última purificación? Padre amantísimo, en esta noche queremos agradecerte porque tú eres generoso con nosotros. Al darnos, Señor, la unción de tu Santo Espíritu, para que en este lugar tus hijos, Señor, podamos ser templos de ese Espíritu, cada uno de nosotros, para que la conexión con el lugar santísimo sea una realidad. Y que, Señor, los méritos de Jesucristo sea la que pueda responder cada oración, cada plegaria y cada necesidad que hay que suplir en este congreso. Bendícenos, Padre, y llénanos de ese poder y de esa sabiduría. En el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, yo he venido a compartir en este congreso por qué hemos venido y cuál es el propósito. Porque si no entendemos para qué hemos venido, no vamos a estar conscientes qué es lo que Dios quiere hacer en este momento. Apreciados hermanos, el Congreso tiene un objetivo. Cada Congreso en los tiempos de los pioneros tenía un propósito, un objetivo. Y las grandes decisiones que el movimiento adventista ha tomado era lo correcto. Así que, por favor, tomen nota, qué es lo que Dios quiere hacer en este congreso. Porque si solamente vamos a venir a escuchar la palabra de Dios y que no haya cambios y transformaciones que debe existir en la vida de nosotros, ha sido un evento más. Y yo quisiera comenzar con el libro de 1 de Corintios. Es un versículo muy conocido, el capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Quiero preguntar a mis hermanos, ¿el Espíritu de Dios mora en nosotros o no mora en nosotros? Porque si el Espíritu de Dios mora en nosotros, podemos decir nosotros, Abba Padre. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos sus hijos. Entonces, en ese aspecto es importante que cada uno de nosotros hemos venido aquí para escuchar la voz de manera clara, a fin de saber cuál es el deber que tenemos de aquí en adelante. No solamente los ministerios que están presentes, sino de manera personal cada uno de nosotros. Porque si Dios mora en nosotros, entonces el Señor va a dirigir así como dirigió la vida de Abraham. A cada paso nos va a decir, este es el camino, andad por ella. No tuerzas a la derecha, ni tampoco a la izquierda. No dudes, continúa adelante. Versículo 17. Hay una sola manera de acallar la voz de Dios, es destruyendo este templo. Y Dios se comunica a través de su Santo Espíritu, utilizando las facultades superiores de la mente. Y las facultades superiores de la mente no solo es
la frente para que peinemos el cabello, sino es para que la razón, la voluntad, el pensamiento, el juicio sea tan claro, no como la mente de un borracho. Y Dios tiene que hacer un trabajo, porque si alguien destruye este cuerpo, esta mente, Dios también le va a destruir. No lo va a aplastar diciendo como a una hormiga, como a una mosca, ¿no? ¿Por qué no has obedecido? Sino Él va a cosechar las consecuencias de sus decisiones y finalmente va a ser destruido y va a terminar en el lago de fuego. Hermanos, el templo que nosotros tenemos, santo es. Ahora, quisiera yo un poco llevarlos imaginariamente. El Señor comenzó con el movimiento adventista. ¿Cuándo? 1844. ¿Hizo la purificación o no hizo la purificación? ¿Cómo purificó en cada congreso a ese movimiento de muchas taras que tenían, de muchos errores doctrinales que tenían? Tenían ellos conceptos tan equivocados que les trajo dolor y sufrimiento. Lloraron, fracasaron. El chasco no fue la voluntad de Dios, pero ellos amaron una doctrina, un concepto, un principio que no tenía el aval de la Escritura. Esa fue la causa de su desengaño. Entonces, el Señor, así como purificó al movimiento adventista para derramar esa lluvia temprana, también para derramar la lluvia tardía, ¿va a purificar a su iglesia, al movimiento adventista o no? Sí. Ahora, tienen que tener bien presente esto. Dios quiere purificar a toda la iglesia en su conjunto. Al organizado, al desorganizado, al movimiento sostén propio, a todos el Señor, aún a los que no son adventistas del séptimo día, el Señor quiere purificar. Cada uno de nuestros hermanos, sean luteranos, metodistas, bautistas, hay algo que tiene que ser purificado en el concepto, en la doctrina, en la comprensión profética de ellos, ¿o no? Y recuerdan lo que pasó con el pastor Miguel Ángel Ortiz. Le invitamos a Cochabamba, allí a un evento, a una campaña de evangelística, y él aceptó venir. Y él en este momento está haciendo un trabajo, no dentro de la iglesia adventista, sino está haciendo un trabajo para los adventistas desde afuera, diciendo: yo no sería parte de la iglesia adventista porque la forma como el adventista guarda el sábado es una pena. A las 10 de la mañana llegan, otros a las 11 de la mañana, y a la misa del mediodía de las 11 a 12 llegan, y después en la tarde ya no hay nada, ninguna actividad en la tarde, porque esos hermanos adventistas están durmiendo el resto de la tarde del sábado. ¿Eso es verdad o es mentira? Y si nosotros participamos de eso, el Señor tiene que utilizar una herramienta para cambiar, o no tiene que hacer, hermanos, porque Él no quiere que nosotros nos perdamos. Entonces ahora, como decimos muchas veces, amárrense los pantalones y también ajustense las faldas, porque vamos a estudiar cómo Jesús hizo este trabajo cuando Él comenzó su ministerio. Vamos a ir al libro del Evangelio de San Juan. Esta mañana en el culto estuvimos meditando sobre esto y vamos a hablar de esto. Capítulo 2 de San Juan. Hermanos, ¿cuál era la fiesta donde Jesús comenzó su ministerio purificando a la iglesia? El versículo 13 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos. ¿Cuál era la fiesta? La Pascua. Ahora,
también en el día de la expiación tenía que purificarse o no. ¿En qué fiesta nosotros estamos viviendo? ¿En la Pascua? No, ya pasó la Pascua, ya pasó la fiesta de los panes sin levadura, ya pasó la fiesta del Pentecostés y estamos viviendo en la fiesta de la expiación. Y tenía que haberse una purificación, ¿verdad? Ahora, aquí era en el atrio donde se estaba comenzando el proceso del camino del santuario. Porque todo el camino que lleva a Dios está dirigida en la verdad del santuario. Entonces dice aquí, y estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿A qué iglesia visitó? A una iglesia adventista. ¿Era del séptimo día o no? Sí. ¿Esperaban ellos la segunda venida de Cristo? No. ¿Qué venida esperaban? La primera venida de Cristo. Pero en la mente de ellos había un error. Ellos estaban esperando la segunda venida de Cristo sin haber entendido la primera venida de Cristo. ¿Esa doctrina era correcta? No, no era correcta. ¿Esa profecía era correcta? Tampoco era correcta. Ambos conceptos estaban equivocados y el Señor quería purificarlos de esto. Ahora dice así, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. ¿En qué se había convertido ese templo que debería ser santo? Donde debería enseñarse la verdadera doctrina, la verdadera profecía, la verdadera adoración, la verdadera santidad, la verdadera justificación, la verdadera glorificación. Hermanos, ¿en qué se había convertido? En un mercado. ¿Y qué es un mercado? Es un tráfico de negocio. La religión se convirtió en un negocio. Hoy también la religión se ha convertido en un negocio o no. Sí. Porque hoy día lo que más importa, ¿qué es, hermanos? El dinero. Y lo más santo es el diezmo. Y lo más santo es la ofrenda, el pacto. Y no importa, hermano, cómo tú vivas. Hay hermanos que comen cerdo. Hay hermanos que comen conejos. Y los hermanos evangélicos dicen, hay que comer el cerdo y el conejo. Con acción de gracias todo está purificado y no le llames común, inmundo, aquello que Dios ha purificado. Hermanos, hay falsos conceptos, falsas enseñanzas. Ahora, el Señor hizo dos purificaciones. La primera purificación fue en esta Pascua. ¿Y cuándo fue la última purificación? El Señor ahora, ¿con qué purificó? Vamos a leer. Vamos a leer el versículo 15, dice. Y haciendo un azote. ¿Con qué se purifica, hermanos, el templo? ¿Y cuántos han recibido la vara, el chicote, el azote? A ver, ¿hay hermanos adventistas que sufren de cáncer o no? Sí. ¿Hay gente que sufre de diabetes o no? ¿De artritis? ¿De reumatismo? ¿De esquizofrenia? ¿De locura? ¿Insomnio, que no duermen? ¿Hay hermanos que sufren del problema de divorcio dentro de los matrimonios de los adventistas o no? ¿Hay hermanos que se divorcian de sus mujeres o no? ¿Eso está bien delante de Dios? No, no está bien. ¿Y con qué hay que purificar esas falsas enseñanzas? Chicote. Ahora, yo les voy a prevenir aquí. ¿Quieren recibir chicote? Pero, ¿a quién se le da el chicote, hermano? ¿Al niño que se porta bien?
¿O al niño que se porta mal? Porque el niño que obedece no necesita chicote, no necesita jalón de orejas, no necesita llamada de atención. Pero es engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esos hermanos que han venido aquí, han venido al Congreso para recibir chicote. Y yo he traído buen chicote. ¿Quieren recibir? Bueno, a mí me gusta dar el azote. Me gusta castigar, pero no me gusta que me castigue a mí el Señor. Pero el Señor no tiene hijos preferidos. A todos, el libro de Hebreos dice, no se extrañen cuando venga un azote de Dios. Porque el Señor al que ama, azota, disciplina, castiga. Y yo he visto muchos jóvenes recibiendo castigo de Dios. Y yo le dije a varios, y me recuerdo de varios, y yo le decía, hermanita, ese muchacho con el que estás saliendo, primero está viniendo solo por vos a la iglesia. No seas duro de corazón, escúchala. Y por favor, no quisiera verte después de algún tiempo llorando por esa mala decisión. No, hermano, a mí me ha dicho que él se va a bautizar y que se va a volver al Señor de todo corazón. Y así fue. Y conozco a una de mis hermanas que yo le hablé, se casaron, un tiempo fue hasta líder el hombre, pero después, hoy no está. ¿Y quién solo está yendo a la iglesia? La hermana sola. ¿Ese trae alegría, hermanos? Esto hay que corregir hoy, porque si no, la lluvia tardía no va a venir. Como el pueblo de Israel que fue destruido por falta de este conocimiento, eso mismo nos va a pasar a nosotros. Y estos congresos son para corregir esas cosas. Ahora, ¿qué es? ¿Cuándo fue la segunda purificación? Ahora, a ver, vamos a determinar. ¿Qué es un azote? ¿Quieren saber qué es un azote o no? Porque si no sabemos cuál es el azote, ¿cómo vamos a saber? Y aquí les voy a, hermanos, en el libro de Éxodo, vamos a ir al libro de Éxodo, y vamos a ir al capítulo 5, Éxodo 5. Algunos los voy a obviar porque tengo varios versículos que me gustaría. Pero, ¿cómo es eso? En el libro de Éxodo capítulo 5, versículo 14 dice, desde el 13 voy a leer. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea del día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? ¿Cuándo comienzan los conflictos? ¿Cuando estás en el mundo o cuando tomas una decisión de entregar tu vida al Señor? Si tú eres un adventista medio, ¿hay problemas o no? No, no hay problemas. Porque puedes ir a la fiesta, puedes bailar, puedes escuchar música profana, puedes ver videos inmundos. No hay problema. Y vienes a la iglesia y puedes estar cantando Santo, Santo y llevar tu diezmito o tu ofrenda. Ese himno que cantas
el Señor va a aceptar como una alabanza agradable a los oídos de Dios? No. Por más que me cantes ese himno, es como cuando una mujer casada está engañando a su marido y está cantando himnos o canciones de amor como que estuviera dirigiendo a su marido cuando esa canción está dirigida para su amante. Y yo les pregunto a los hermanos, ¿aceptarían esa dedicatoria de esa canción? ¿Hermanos? Digan pues, hermanos, ¿aceptarían o no? ¿No? Y si un hombre de la misma manera les canta a ustedes, hermanas, esa canción, ¿aceptarían ustedes o no? No, tampoco. El Señor dice, estoy hastiado hasta aquí de que tú vengas a tal hora, vengas como que el día sábado es como cualquier otro día, y me cantas estos himnos creyendo que estás alabando mi nombre, porque tu corazón está ¿dónde? Lejos de mí. Ese pueblo adúltero está aquí. Y el Señor dice, el diablo dice, no los voy a dejar. Muchas veces el Señor permite para que el pueblo de Israel clame por un libertador. Ellos estaban trabajando feliz en Egipto. Estaban sirviendo a las moscas, a los piojos, a las ranas, a los sapos. En Egipto celebrando las fiestas paganas, al toro. Pero cuando Dios, a través de Moisés, vino para decirles, vamos a ir 3 días de camino para adorar a Dios, y el sábado vamos a descansar, Faraón, ¿qué dijo? Estos no van a ir, están ociosos. Antes le dabas paja, antes le dabas fácil el trabajo, ahora no le des paja, que vayan a recoger su propia paja, que sigan haciendo la misma cantidad de ladrillos, y si no cumplen, ¿qué hay que darles? Chicote. En el último, antes de venir aquí a Perú, estuve siempre estamos trabajando con esta hermana, que tenemos una hermana que ayuda a las personas que tienen problemas de salud. Y allí por norte de Santa Cruz había un señor, un hermano adventista, que pues no entendía la reforma pro salud. Y si lo entendía mal, pero tampoco tenía ganas de obedecer. ¿Y qué pasó? El doctor le dijo que tiene cáncer. Y tiene cáncer de colon. Fue a los médicos. Y los médicos le dijeron, has venido muy tarde. Espérate nomás que vas a morir. Y cuando uno ve cerca la muerte, ¿qué hace? Te queda, no es tan mayor, más joven que yo. Y el hombre con cáncer no escatimó ni recursos ni medios para querer sanarse. Pero sigue comiendo lo mismo. ¿Ese hermano adventista necesita azote o no? Sí. ¿Y cuál es el azote? El cáncer. ¿Y los médicos pueden dar la respuesta o no? No tienen ellos. Pero Dios, a través de esa enfermedad, ¿va a permitir que él busque a Dios o no? ¿Ese chicote es sabroso o es doloroso?
Ah. Y yo quisiera preguntarles, ¿cuántos quieren ese chicote? Sigan haciendo lo que están haciendo y el chicote solito va a venir. No se preocupen. Pero el día que el chicote venga vas a clamar y vas a decir, Señor, ¿hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo? Y este hermano le dijo ya, se le hizo bola toda la barriga, como globo, como pelota. Y ya no sale gases, por atrás nada, clausurado. ¿Y qué haces tú cuando el organismo no responde y no funciona? Desesperado. Y le dijo a sus hijos, los hijos le dijeron, te vamos a llevar al hospital, a hacerle quimioterapia y todo eso, lo que ha dicho. No, yo no voy a ir. He escuchado una de las prédicas de tal hermano y quiero ir a tal lugar. Dice que él me llamó, no me acuerdo de tantas llamadas que tengo, y me dijo, dame el número, seguramente le he dado. Y los hijos le dijeron, en flota no vas a ir porque en el bus no vas a ir porque no aguantas, a medio camino vas a morir. De Santa Cruz a Cochabamba son casi 1 hora en vuelo, te vamos a mandar en vuelo. Tras que llegó a Cochabamba, llamó y ¿cómo creen que le sana? Sopita de pollo así, con arroz blanquito, eso es lo que el médico dice que hay que comer, ¿o no? ¿Eso le dio la hermana? No, ayuno total. Y hay que limpiar todo esto. Y a la semana, cuando yo no sabía que estaba ahí, la hermana me dice, pase, pase, te está esperando. Y el hermano de su cama sentado ya conscientemente dice, pastor, ¿cómo puedo yo agradecer a Dios que yo solo te veía en YouTube y ahora aquí físicamente, aquí en mi cuarto de enfermo? Y ahí oramos y el hombre quedó y me dijo, voy a regresar a mi casa y voy a ir a curar a todos esos incircuncisos de bocas, de labios, de paladar, del apetito. ¿Este congreso para qué es, hermanos? ¿Para que continuemos la vida así como estamos? ¿O es para que cambiemos definitivamente? Hermanos, el Señor va a meter chicote. Y como decía un pastor que hace 25 años vino por acá y dijo, siéntense bien, amárrense los pantalones, y suspéndanse las faldas, porque este no es para cobardes. ¿Esto es para valientes o no? Y yo no sé, hermanos, si esa valentía los tenemos. Ahora, otro versículo, mira. Vamos a ir al libro de ¿qué es lo que podemos estar haciendo mal que este Congreso tiene que corregir? Números capítulo 22. Números capítulo 22. Ahora, en Números capítulo 22, ya prediqué sobre este capítulo, porque este capítulo me dio muchas lecciones que comprender. Hermanos, para aquellos que aman dinero, ¿les gusta la platita o no? Sí. Bueno, ahora los peruanos están con el cuello alzado porque su sol está el alto. Y los bolivianos hace tiempo que estábamos bien, pero ahora ¿cómo estamos? Con la cabeza agachada porque el boliviano está perdiendo el valor. Y todos amamos dinero. Y queremos traficar con el dinero mezclando la vida espiritual. ¿Quién era Balaam? ¿Qué cargo tenía Balaam? Bueno, aquí ya les pillé a los hermanos adventistas estudiosos. Era profeta. Balaam era profeta. Un profeta entendiendo mal, hermanos, el mensaje que necesitaba chicote. Porque Balac, el rey, perverso, pagano, lo que sea, le ofreció un negocio.
¿Y en qué consistía el negocio? Maldícimale al pueblo de Israel. ¿Y cómo tú puedes maldecir al pueblo de Israel? Haciendo caer en pecado. ¿Hay traficantes de salvación en nuestra iglesia o no? ¿Que están negociando con nuestra salvación o no? Haciéndonos creer que el Señor te ama así mismo como estás. No tengas temor, ven tal cual como estás. Y como los milagreros de las iglesias evangélicas, vienen los hermanos y a los mismos hermanos, cada domingo, hermanos, los está echando los demonios. Y yo una vez le he dicho, ¿y cuántos demonios siempre tienen ustedes? Todos los domingos les echa a ustedes mismos un demonio, 2 demonios, 3 demonios. ¿Cuántos demonios tienen ustedes? Y preguntaría, ¿cuántos demonios tienen ustedes? ¿El no controlar el apetito es un demonio o no? ¿Terminamos aquí el congreso con este mensaje ya suficiente o no? ¿Seguimos? Muy bien, ok, ahora, Balac le dice, Balaam, ven, te voy a dar diplomas, te voy a dar cargos, te voy a dar mucho dinero. ¿Le paró esos ofrecimientos la oreja de Balaam o no? Oh. Hoy alguien estudia teología, ¿para qué, hermano? ¿Para ser un siervo de Dios como Fernando Estal? Yo me saqué una foto en el monumento de Fernando Estal allí en Platería. Y ahí está el indio Camacho, el cacique Camacho, y está Fernando Estal. Y aquí nuestro hermano Enrique ha hecho publicar el segundo libro de Fernando Estal. Y también hoy nos hemos sacado una foto ahí cerca a otro escenario de Fernando Estal que lleva su nombre. Pero si Fernando Estal viniera a Bolivia o resucitara en Perú, ¿aguantaría por lo menos una semana de miembro de iglesia o no? ¿Qué haría Fernando Estal? ¿Soportaría las cosas que están mal? ¿Se callaría o levantaría la voz y dijera, esto está mal? Y si le quisieran decir, cállate y te vamos a dar un puesto y te vamos a dar honores y te vamos a dar mucha plata, ¿Fernando Estal se vendería por eso? No. Pero Balaam estaba dispuesto a venderse por honores. Mira, a ver, vayan. Dice así. Números 22. Dice así. Porque 3 ofrecimientos hubo, pero voy a ir a la última nada más por cuestión de tiempo. Dice así. Versículo 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Yo iría con gusto con ustedes a maldecir y hacer todo lo que hay que hacer, pero Dios me ha dicho que no lo haga. Me pesa ser adventista porque si no, yo estaría libre de muchas cosas. Hay gente que quisiera no ser adventista para tener todo lo que el mundo ofrece. Pero soy bautizado, pero mi mujer se va a enojar, o si no mi marido me va a decir esto, o si no del cargo me van a votar y ya. Tantas excusas hay o no. Esos son los balamitas que están dentro de la iglesia, que hay que sacarlo con cuchillo. Hay que cortarlos. Mira, seguimos diciendo, versículo 14.
Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Y Balac envió aún otra vez más príncipes, más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho. Hoy, ¿el título de ser pastor es suficiente? No. ¿Qué quiere ser uno? Hace años era que los pastores eran licenciados en teología. Pero ese no era suficiente. ¿Qué más? Magíster. Bueno, ya todos magíster, los masterados. ¿Qué más? ¿Era suficiente eso? No. Doctores. ¿Ahora todos son doctores o no? Y tú que no, ni eres licenciado, no eres nada, hermano, ¿qué haces aquí? ¿Tenemos alguna opción? ¿Qué cargo tenía Juan el Bautista? ¿Qué grado de escuela tenía Jesús? ¿Pero qué había en ellos? El temor a Dios. Y este sinvergüenza de Balaam, lo que ha perdido es el temor a Dios. ¿O no, hermanos? Ahora, Balaam dice: voy a aumentar mi oferta, más y más y más. Parece muy interesante. Y tú vas a seguir recibiendo más ofertas del mundo. ¿Y la fe qué va a pasar? Mira, ahora vayamos. Balaam respondió. Muy bien. Versículo 17 vamos a terminar de leer. Porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me dijeres. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió, dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa lleno de plata y oro. ¿Qué quería, hermanos? ¿Qué es lo que más amaba? Oro y plata. Y Dios le dice, hermanos, a través del apóstol Pablo, la raíz de todos los males es el amor a qué, hermanos? El amor al dinero. ¿Ese tenía Balaam o no? Ese era el problema. Y el diablo sabe que es la raíz donde hay que comenzar todo, hermanos, la planta para que esto crezca. Así que el hombre le dice, a ver, vamos a leer. Aunque me diese toda la plata y el oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo esta noche voy a orar al Señor y le voy a decir, no me puedes dejar ir, aunque sea un rato donde Balac, aunque sea que llene mi bolsillo, aquí el otro bolsillo, eso nomás aunque sea, pero quisiera ir. Y esa noche oró, como muchos que oramos y decimos, ¿no? Oraciones que no son contestadas ni son aceptadas delante de Dios. Pero Dios a la mañana siguiente, ¿qué le dijo? Anda, pero eso vas a hacer lo que yo dije. Pero ¿con qué intención estaba yendo? Para recibir el oro y la plata. ¿Y cuál era la condición? Maldecir. ¿Sabía que el camino que Balaam estaba tomando estaba mal o estaba bien? ¿Sabía, estaba consciente o no? Ahora yo quiero preguntarte a ti. ¿El camino en la que estás andando, estás consciente que está bien o estás consciente que está mal? Analiza tu vida. Si no estás en el camino correcto, el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir, esto está mal. Porque el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia
y de juicio. Pero el testarudo, como cualquiera de nosotros, a la mañana siguiente, ¿qué preparó? ¿Su carro? ¿No? ¿Su ropa para ir a la fiesta? Vamos a suponer que hay, ¿cómo la llaman aquí? ¿La pollada? Eso, la pollada, ¿no? Está sonando fuerte. Hay pollada. Y a ti te gusta ir a la pollada. ¿Y cuántos hermanos quieren encontrarse en medio camino con Dios que le está esperando con un chicote? En ese entonces no era el auto, no era el minivan. ¿Qué era, hermanos? El 4x4. El burrito, la mula. Y Balaam se subió. Y muchas veces en la vida de algunos hermanos el carro se fregó. Y no llegó a la pollada. Gracias a Dios que no llegó. En este caso, hermanos, en el camino de la perversidad, ¿quién estaba presente? Un ángel de Jehová. Mira, dice versículo 23. Y el asna vio al ángel de Jehová. Y yo quiero preguntar a los hermanos, ¿por qué Balaam no vio al ángel? ¿Y qué es lo que había enceguecido? El oro y la plata. Y Mateo 6:33, ¿recuerdan lo que dice? Busca primero el oro y la plata y lo demás te vendrá por añadidura. ¿Así es? ¿Cómo es el versículo? Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás te vendrá. Pero eso Balaam no entendió y el pueblo adventista no entiende. Y el Señor lo que quiere entrar a la vida, al templo del alma, es con este chicote y sacarlo todo lo que hay en ese templo del alma. Y aquí está Balaam, yendo al negocio perverso. Pero la asna cuando vio al ángel tenía temor. ¿Y qué hizo? Y hasta la pared, porque era como un callejón, así eran las calles de antes, porque no había carro, eran solamente para animales. Le aplastó el pie. Ay, ay, ay. Ya estaba pelada con el frotar con la pared y la piedra. Estaba enojándose. ¿Y qué le hizo a la burra? Más allá, el camino ya se hace más angosto. Otra vez el ángel se paró. Y la burra le dijo, si hablara con el amo, le dijera, por favor, estamos yendo en un camino equivocado, regresemos a la casa. ¿Pero usted cree que Balaam va a retroceder? Un joven que está enamorado de Dalila no va a retroceder, hermano. ¿Uno que le fiesta la pollada va a retroceder? No, no va a retroceder. Una que le gusta la música perversa, ¿va a retroceder? No va a retroceder, pero en algún momento se va a encontrar que hay un animal que entiende mejor que el hombre. En Isaías dice, ¿no? El profeta Isaías. El burro conoce a su amo y el buey conoce el pesebre de su señor. Pero mi pueblo no tiene conocimiento. Y el pueblo de Israel fue destruido por falta de... ¿Y cuál es el conocimiento? Hermanos, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. En este congreso hemos venido, yo puedo hablar, hermanos, toda la noche, el tema no terminaría,
Podríamos continuar. Ahora, volvamos al ejemplo. Hermanos, dice así, versículo 25, y viendo el asna, el ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura, donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Y se enojó Balaam y le golpeó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca de la asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has herido estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Hermano, ¿usted puede hablar con su burra? Pero los papás sabemos que nuestros hijos a veces parecen más que el burro. Y nosotros cuando éramos de esa edad también éramos así, ¿o no? Y alguien decía, ¿por qué habrán dicho la edad del burro? Pero no solamente los adolescentes pasan ese problema. En la vida espiritual, hasta viejos siguen siendo edad de burro. Y han venido al Congreso a escuchar. Y yo prefiero ser esa burrita que hable, ¿no? Para que ustedes escuchen. Porque estas cosas no van a hablar los grandes. Porque este es un negocio. Porque si les decimos a ustedes que dejen de consumir lo que Dios ha dicho que no consumamos, hermano, ¿cuántos se van a ir? Porque es como pasar un examen, una prueba de Gedeón, ¿recuerdan? ¿Cuántas pruebas hizo Gedeón? De tantos 1000 que había, ¿cuánto quedó? Hermano, pero para llegar a los 300, ¿cuántas pruebas tuvo que pasar? Ahora, ¿esas pruebas están dispuestos ustedes a pasar? A Jesús los apóstoles le dijeron, dura cosa es esto. Y Jesús le dijo, ¿quieren irse también ustedes? Y los apóstoles, ¿qué dijeron? No, ni a palo no nos vamos a ir aquí. No, aquí vamos a... ¿Quién nos va a hablar sino palabras de vida? ¿Quién va a llenar nuestro corazón? ¿Quién nos va a decir las cosas tan claras? Y solo en este tipo de congresos es lo que estas cosas se van a decir. Lo que el pueblo necesita escuchar. Ahora, dice así. Balaam, versículo 29, respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Bueno fuera que tuviera espada. Ahora, ese chicote muchas veces se convierte en una espada. Cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, ¿ellos querían seguir comiendo del árbol de la vida o no? ¿Ese era el propósito de Dios o era el propósito de Satanás? Eso. Y no hemos entendido eso. Era el propósito de Satanás que sigan comiendo del árbol de la vida siendo pecadores inmortales. Pero Dios, hermanos, ese derecho, ese camino, ¿con qué lo protegió? Una espada. Y cuando Adán y Eva querían pasar y traspasar, tomar, no hubo. Hermanos, antes que venga la enfermedad, antes que venga el dolor, el sufrimiento, es mejor aceptarlo ahora. Y no amenazar a la burra y decirle, si yo tuviera espada, con chicote nomás te he sonado. Pero si tuviera espada, ahorita te estaría cortando el cuello. ¿Y quién apareció ahí? Ahora le abrió los ojos. Y Balaam vio al ángel. ¿Y qué pasó?
ahí apareció el cáncer. Ahora, no importa lo que digas, si me dices come esto, voy a comer esto. Si me dices come aquello, voy a comer porque no quiero morir. Y ese chicote es una bendición. A la olla hirviendo no se le apaga con más fuego. ¿Con qué se le apaga, hermanas? Agua fría. ¿Y qué es agua fría? Hermanos, quisiera en el libro de Mateo capítulo 21, vamos a ver en el libro de Mateo, y con esto vamos a terminar porque no queremos dejarlos trasnochados. Capítulo 21. Fue la Pascua, la última Pascua que Jesús pasó. En la primera Pascua, Jesús agarró el azote y todos salieron tostando, decimos nosotros, como las canchitas que salen tostando de la olla, ¿no? Como las pipocas. ¿Salieron tostando del templo de Jerusalén o no? Porque el ojo de Jesús son como llamas de fuego al pecador, ¿o no? Y penetra hasta lo más hondo del alma, escudriña los pensamientos, ¿o no? Es como una espada aguda de dos filos, ¿o no? Bendito sea Dios que hemos venido a estar delante del Rey del Universo para poder ser escudriñados. ¿Amén? Amén. ¿Quieren ser escudriñados, hermanos? ¿Amén? Amén. Muy bien, yo también. Ahora, cuando Jesús le dio el chicote a los escribas y fariseos y sacerdotes, salieron corriendo del templo. ¿El Señor tiene que purificar el templo antes de sentarse en el templo o no? Pero la gente que estaba viniendo al templo, esos cojos, esos mancos, leprosos, ciegos, esos niños que venían, llegaron al templo y se imaginaron que de dónde habían escapado, a lo mejor han visto un demonio. Pero en el templo, en el atrio del templo, estaba sentado un manso cordero. Aquel cordero que quita el pecado del mundo. Y había dicho a todos los escribas y fariseos. ¿Qué había dicho? Este templo lo habían convertido en... ¿Y cuál era ese cueva de ladrones? El templo de Jerusalén. Ahora, ¿cuál es el templo que se ha convertido en cueva de ladrones? ¿Hay que purificar o no? ¿En la sangre del cordero o no? Y a todos los que aceptaron la sangre del cordero, ¿el Señor purificó o no? Ahora veamos la última Pascua de Jesús, la última semana antes de morir Jesús. Mateo capítulo 21. Ahora dice así. Versículo 9. Y las multitudes que van delante. No, a ver, otra vez. Mateo capítulo 21, versículo 9. Y las multitudes que iban delante y los que iban detrás clamaban diciendo. ¿Qué clamaban? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la multitud decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho. Yo pregunto, en la primera purificación,
los líderes, sacerdotes, escribas y fariseos, ¿aceptaron la purificación? No aceptaron. ¿Reconocieron la autoridad de Jesús? Sí, reconocieron, pero no aceptaron. ¿Por qué? Porque, hermanos, Jerusalén era un centro de cueva de ladrones. ¿Había cambiado en 3 años y medio? ¿Había cambiado la iglesia o no, hermanos? No. Y tristemente, ¿la historia se está repitiendo o no? ¿Estamos dispuestos a cambiar? Nosotros. ¿O esperamos que los otros cambien? ¿Y Dios a quién pide que cambie? A nosotros. ¿Pero quiénes cambiaron? Escuchen. Versículo 14. Y los ciegos y los cojos venían a él en el templo y los sanaba. Y cuando los príncipes de los sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, ¿nunca leíste de la boca de los niños, de los que maman, perfeccionaste la alabanza? ¿Cuál alabanza quería Jesús, hermanos? ¿Cuál alabanza? ¿El alabanza del coro de Jerusalén? ¿Quería el coro, hermanos, de los judíos? ¿Quería el coro, hermanos, de aquellos hipócritas? Porque ellos cantaban de 2 corazones, de 2 mentes, de 2 pensamientos. Claudicaban, no estaban dispuestos a recibir a Jesucristo. Porque para ellos el Mesías de Isaías 53 era, hermanos, una locura. Ellos querían a Jesús veniendo en gloria y majestad. No un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para perdón de pecados. Y cuando Jesús fue alabado por ese coro de ciegos, de cojos, de mancos, de leprosos, recibió esa alabanza y dijo, más bien, esos niños que están cantando, eso es lo que llega a mi corazón. No alabanza del coro que quieren figurar como artistas. ¿Por qué vienes tú a cantar aquí al Congreso? ¿Por qué amas a Jesús? ¿Esperas su salvación? ¿Esperas su redención? ¿O solamente viniste a pasar un tiempo más? Hermanos, el conocer las profecías no nos va a hacer más dignos delante de Él. Conocer la verdadera doctrina no nos va a hacer más dignos delante de Él. Hermanos, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y si este congreso no va a cambiar nuestras vidas, hermano, no vale la pena, porque no va a haber otro momento. Que el Señor nos hable claramente al corazón. Ahora dice así, versículo 17, dejándolo salió fuera de la ciudad. ¿Entró al templo a purificar? ¿Terminó el trabajo? No. Y voy a terminar con el libro de Mateo capítulo 23. Dice así. Versículo 37. Y vamos a leer. Y vamos a terminar con este pensamiento. Jerusalén, Jerusalén. Hoy, ¿qué diríamos? Iglesia Adventista. Iglesia Adventista. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿La historia se está repitiendo o no? ¿Los testimonios están siendo aceptados? ¿Los escritos de los pioneros están siendo aceptados, obedecidos? Si hubiera solo 1, 2 o 3 Fernando Estal en en Perú, ¿la historia sería diferente de esta iglesia o no?
porque él sabía cómo amar este mensaje y qué temor tener delante de Dios. Y nosotros, como hijos de este varón que vino, siendo un rico americano, un hombre que podía vivir en la comodidad, a echar la suerte entre aquellos que ni siquiera sabían lavarse los pies, enseñó y condescendió. Hermanos, qué hermosa historia. Por eso, yo he venido aquí para compartir la palabra con aquellos que dicen ser hijos de Fernando Estal en la parte espiritual, y cómo nosotros podemos realmente honrar ese nombre y poder ser llamados a ser más que vencedores. Ahora dice: ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa es dejado desierto. Hermano, yo quiero que tú lo pienses. ¿Hasta cuándo el Espíritu Santo va a luchar en tu corazón para convencerte de pecado, de justicia y de juicio? ¿Vas a seguir peleando? ¿Vamos a seguir peleando? ¿O tenemos que rendirnos? Una asna tenía más inteligencia delante del Señor que un profeta. Los cojos, los mancos, los ciegos, los leprosos tenían más oportunidad. Una prostituta en el tiempo de Cristo tenía más oportunidad de conocer a Jesús que aquellos que tenían puestos de eminencia. La historia no ha cambiado, la historia se está repitiendo. Y en este congreso lo que el Señor quiere es que haya ese cambio. Y dice así, versículo 39, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, esos hombres van a decir que Cristo venga, porque todos los que han creído en el mensaje de la verdad presente van a tener parte en la resurrección especial. Ese día sabremos quién es quién. ¿Quiénes son los que amaron este mensaje de verdad? ¿Y quiénes eran solamente de nombre? Un pueblo nominal. Hoy podemos decir, como dice Mateo 24, versículo 2. ¿Veis todo esto? Hermanos, cuando visité la conferencia general en Estados Unidos, casi me siento en el asiento que Elena White se sentaba y de ahí escribía. ¡Qué privilegio! Esos cuadros. Aquí nuestro hermano Enrique presentó en un tema lo que significa todas esas cosas. Y yo tengo el deseo de conocer el museo de Fernando Estal. Así que si me llevan ustedes, les voy a agradecer. Pero no quiero solo honrar a aquellos que ya descansan. La verdadera manera de honrar es tú viviendo este mensaje. No es engrandeciendo o pintando las tumbas de los héroes. Viví como un verdadero peruano, honrarás a tu país. Pero en asuntos de fe, el pueblo de Israel, los apóstoles dijeron, la cúpula del templo, los capiteles, las columnas, era una joya preciosísima a la vista de los ojos. Nuestras instituciones, estructuralmente hablando, yo he estado en varios allí, hermanos, en Sao Paulo, en Brasil estuve. Maravilloso, esas instituciones. Impresionan. No tuve el privilegio de haberme educado. Fui alumno de teología, pero no llegué a terminar.
Pero yo puedo decir de que hoy no necesitamos tanta teología. El Señor dijo, cuando los apóstoles dijeron, qué estructuras, qué edificios. Yo venía aquí y decía, semejante universidad, impresionante. Pero ¿qué dijo Jesús? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Aún los ministerios independientes. ¿Qué vale delante del Señor? ¿Estructuras? ¿Organización? ¿Títulos? ¿Qué pide el Señor? ¿Qué dice la Escritura? Un corazón recto, un corazón limpio. Y el Señor dice, yo te limpiaré, te lavaré, y es con su preciosa sangre. En este congreso aceptamos el chicote, aceptamos la espada, aceptamos que Él nos lave de todas nuestras iniquidades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Estamos dispuestos, hermanos? Sí. Muy bien. Si ese es el deseo del corazón, hemos venido a compartir estas preciosas promesas de la palabra de Dios para que nuestra experiencia de aquí en adelante sea diferente. ¿Dicen amén? Amén. ¿Podemos orar o no? Sí. Vamos a arrodillarnos. Oremos. Padre amantísimo, te quiero agradecer de corazón. Pesa en el alma, Señor, cuánta deuda tenemos contigo, porque tú nos has tolerado hasta el extremo. No habrá ninguna excusa en el cielo que tú has hecho hasta lo sumo para salvarnos. Hemos venido otra vez a este congreso para poder, Señor, entregarte el corazón y la mente, para que seamos templos de tu santa morada, para que tú nos laves con la sangre del Cordero, para que no seamos testarudos, para que no seamos, Señor, duros de corazón, sino podamos rendirnos a la oferta del Evangelio de Jesucristo, al mensaje de la verdad presente, al mensaje de salvación, al mensaje de los tres ángeles. Señor, la misión puede ser terminada en nuestra vida para que nosotros prediquemos lo que tú has hecho en nuestra vida. Gracias, Padre, por tu misericordia. Y gracias por los hermanos que han hecho el esfuerzo de poder, Señor, preparar como tú lo llamaste en el pasado, Señor, una asamblea de santa convocación. Padre, que tu objetivo sea cumplido. Y nosotros, que hemos venido a compartir tu palabra, Señor, seamos fieles y seamos la expresión de tu voz, de tu mente, de tu corazón. Concédenos esa gracia. Una vez más, consagra la hermandad. Señor, lo que hay que circuncidar, circuncídalo, Padre. Lo que hay que quitar, quítalo, Señor. Lo que hay que limar, límalo, Padre. Lo que hay que lavar, lávalo. Lo que hay que limpiar, límpialo. Señor, queremos ser vasos de honra delante de ti, a fin de que tú nos puedas aprobar, Señor, para estar en tu mano bendita. Te agradezco por esta oportunidad y por este privilegio. En el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén.